Más información, los jubilados pagan el ajuste. Las jubilaciones representaron el 25,3% del ajuste del Estado. Bueno, Mateo, siempre decimos, defendemos, por supuesto, el sector de jubilados, ¿no? Que no la pasan bien respecto a lo que cobran, con lo que gastan para vivir el día a día. Bueno, ¿qué pasa con este ajuste? ¿Se va a modificar nuevamente o no? ¿O va a continuar así? Todo esto surge del informe del CEPA, que lo que dice es que el superávit que decía recién, y seguramente Milei va a ser esta semana en la cadena nacional porque cumple año como presidente y va a destacar el superávit financiero, se basa fundamentalmente... ¿Cuándo es la cadena nacional? El 10 de diciembre, que es el martes. Bien, Seguramente después se define el horario, pero cumple un año como presidente y la idea es hacer una cadena nacional por la noche. Se basa el superávit fiscal que logra en el ajuste a los jubilados. ¿Qué es lo que dice este informe? Que el 25% de lo que se ahorra en total el Estado tiene que ver con no actualizar correspondientemente las jubilaciones en torno a dos conceptos. Primero, lo que se comió de la famosa periodo de transición entre las dos fórmulas. Sabemos que estaba vigente la fórmula del gobierno de Alberto Fernández, que tampoco era la panacea, por supuesto, por el contrario, los jubilados perdieron respecto a la inflación en el 2023, pero que le correspondía una actualización en marzo que considere la inflación de diciembre, enero y febrero, que fue el pico mayor que totalizó cerca de 70% dentro de esos 3 meses. Como el gobierno de Milei interrumpió esa fórmula y a partir de abril dijo la fórmula va a ser mes a mes lo que sea la inflación, todo ese periodo no entró, perdió el poder adquisitivo. Entonces, por ese lado, se ahorró el Estado de poder pagarle la parte. Y la otra parte que se ahorró, según lo que dice este informe, tiene que ver con el bono. Uno dirá, bueno, ¿cómo se ahorró con el bono? No actualizándolo. El bono está fijo en 70.000 pesos. Si bien, obviamente, peor sería que los jubilados ganasen lo que es la mínima, y esos 70.000 pesos les implica cerca de una cuarta parte de la jubilación, al no actualizarlo también se ahorra. Bueno, a eso ha llevado, Mate, perdón, a que cuando te decían el aumento del 3%, del 4%, en realidad era menor porque sí es cierto que del sueldo básico se aumentaba en ese porcentaje, pero de lo que cobraban de bolsillo no. Porque al estar congelado el bono, en lugar de ser a lo mejor un aumento del 4%, terminaba siendo un aumento de bolsillo del 3%. Pensemos que el bono, Leo, tendría que estar hoy en día, si se hubiese actualizado por inflación, como se actualizó la jubilación, en 135.000 pesos. Y está en 70, en menos de la mitad. Pensemos lo que hubiese sido, estamos hablando de números muy bajos de todos modos, pero lo que hubiese sido para cada jubilado cobrar el mes pasado, por ejemplo, en vez de 70 lucas, 135 lucas de bono. ¿Sí? Eso es lo que tendría que haber sido solamente si acompañaba la inflación. Bueno, lo que se determina en este informe es el gobierno logra este superávit financiero en parte gracias a ajustar en los jubilados. Está bien, pero el gobierno te puede decir también, bueno, escúchame, ¿querés el aumento? Te doy el aumento, no hay ningún problema. Te doy el aumento del sueldo y te saco el bono. Porque en definitiva... Eso correspondería, ni hablar, porque encima el bono es discrecional. No, me refiero a que el gobierno te puede decir, bueno, está bien, yo te aumento. ¿Qué, ¿No te gusta que no aumente el bono? Bueno, lo saco directamente. Entonces cobrás 200 y pico de lucas en lugar de 300 y pico. Te lo puede decir el gobierno. El problema está acá en que desde lo gubernamental, ya con Massa en su momento y ahora este gobierno, considera que te está haciendo un favor dándote el bono. No es que no te estoy dando algo que te corresponde. Te estoy haciendo un favor para que vos no ganes tampoco. Ahí está el principal problema de todo. Y aparte el nivel de crueldad de Caputo, que lo escuché el otro día en declaraciones, que decía que solo el 11% de los jubilados son pobres, y después comparaba lo que eran jubilados que se jubilaron con aportes y los de moratoria, cuando los de moratoria muchas veces fueron empleadas domésticas que sus patrones no les aportaron, o bien claro, que fue trabajo negro. Vos que te quejás ahora de lo nefasto de Caputo, ¿por qué no le pediste a tu ministro de Economía, Sergio Massa, que se lo ponga en el sueldo en lugar de dar un bono? Sergio Massa no es mi ministro de Economía, yo soy analista político, soy politólogo y trato de ser lo más objetivo posible. ¿Fuiste tan objetivo en su momento? Tengo las críticas, que si querés tengo tiempo en algún momento para decirte del Frente de Todos, que por algo ganó Javier Milei, porque fue nefasto el gobierno del Frente de Todos. También la falta de autocrítica de Cristina, la falta de autocrítica, bueno, Alberto Fernández es un impresentable, pero la realidad es que no quita lo que está pasando actualmente, que los jubilados con el tema de los medicamentos... Porque ¿sabes qué veo yo también?
Y repito, que se entienda esto, Berito, por favor, Sí. ayúdame y vos Sí, me vas a acompañar. Estoy Si hay con vos. algo que para mí tiene como materia pendiente este gobierno es atender a los jubilados. ¿Sí? Partamos de esa base. 100%, sí. Tiene como deuda pendiente atender a los jubilados, principalmente a los que menos ganan. Porque hay algunos que ganan muy buenos sueldos también sin jubilados. Pero más allá de eso, digo, hay muchos que se olvidan, o sea, los que hoy son oposición y te plantean una ley jubilatoria, como quisieron llevar al Congreso, hace un año atrás tenían todo el Congreso a favor. La podían haber sacado hace un año atrás. No meter un bono de 55 lucas como metió Massa. Podían haberle dado aumento. Encima tenían la maquinita que emitían continuamente. Le podían haber dado aumento. Podían haber hecho una ley que restablezca las grandes pérdidas que viene teniendo el sector de los jubilados desde hace décadas. Lo podían haber hecho. ¿Por qué no lo hicieron? Esa es la pregunta. ¿Por qué a ustedes que reclaman tanto ahora que se atienda a los jubilados, cuando eran gobierno ustedes, y yo no me meto ni antes ni ahora porque yo no soy gobierno, cuando eran gobierno, ¿por qué no reclamaron lo mismo? ¿Por qué cuando eran gobierno, los que hoy son oposición, no hicieron una ley que restablezca la pérdida de los jubilados? Esa es mi gran pregunta. Pasa que sucede siempre, Mateo, cuando estás en el gobierno parece que no surgen ideas, ¿no? Cuando no estás más, no pueden. Ahora tienen todas las ideas y había todo. un problema Vienen los cuestionamientos que no hicieron en su momento, ¿por qué no lo hacen ahora ellos? Digo, bueno, si tuvieron tan buenas ideas, ¿por qué no lo hicieron cuando el eran Frente de poder? Todos termina su gobierno con una serie de desequilibrios fiscales. Acordate que no había ingresos de insumos hospitalarios. No había demás. nafta. No había ¿Se nafta, acuerdan toda había esa atraso época, de no? un año en las importaciones. Pero eso era un lockout. Recurre más al aumento de este bono en la mínima para no tener que actualizar todo el esquema de jubilaciones porque le daba altamente deficitario. O sea, lamentablemente se vivió Entonces, ¿qué tenemos que 2023, entender? 2022. Fer, ¿qué tenemos que entender? Que cuando sos gobierno sabés que las cuentas no te alcanzan para pagar más y cuando sos oposición también sabés que las cuentas no alcanzan, pero te tirás a proponer leyes que sabés que el gobierno no puede Hay pagar. algo que es irónico y es triste porque tiene que ver con la vida de los argentinos, Totalmente. pero está el famoso teorema de Baglini, ¿no? Las propuestas de la oposición son cada vez más disparatadas a medida que estoy alejado de poder subir realmente a ejercer el rol de poder ejecutivo. Realmente lo que veo acá... ¿Por eso decís que la izquierda tiene propuestas que son tan inaccesibles muchas veces? Porque saben que nunca van a llegar a ser siguiendo gobierno. este teorema que formuló el senador radical en los años 80, 90, Baglini, realmente hay veces que vos ves, bueno, realmente, ¿cómo lo podés llevar a la práctica? ¿Cómo lo podés realmente producir esto? Pero a mí lo que me preocupa es, no sé si es contrafáctico esto, ¿no? 25% de un ingreso posible, o sea, me parece una cifra alta, que sí han perdido los jubilados al perder el cálculo de la fórmula, pero un 25% del ajuste fiscal corra por las jubilaciones. Quisiera teniendo en cuenta que el universo de jubilados no es tan sepa, grande tampoco. No, es grande. Conozco a la gente del CEPA y es una gente que trabaja muy en serio, pero digamos que trabaja con proyecciones, ¿no? Esto es una proyección. ¿Se termina la moratoria? Perdón, Mate. Sí, en marzo. Eso siempre el doctor Rampazo lo alerta respecto a aprovechar este momento. Sí, lo estuvo alertando durante todo, bueno, el último tiempo que tuvimos a Fernando Rampazo. Aprovechar este momento porque marzo se termina. confirmó. Yo quería responder la pregunta de Leo, porque es cierto lo que él dice respecto a que los distintos gobiernos cuando están no modifican. Hay una diferencia con este gobierno que es a lo que marcaba Lucas, que es la crueldad. Es decir, el trato, uno no sabe si es hasta cínico o si realmente lo creen. Yo creo que en el presidente hasta lo cree cuando se lo dijo a Richard Hellblum, cuando diciendo, no, pero si los jubilados en dólares están mejor que el año pasado. O lo que él mencionaba sobre Caputo, pero si los jubilados pobres son muy pocos. Eso no se veía ni siquiera en el gobierno de Macri, ni siquiera en gobiernos, digamos, en los cuales han tenido, uno puede decir, ajustes. En este se combina un ajuste fiscal que encima no es blanqueado porque no se blanquea, que es a través de la jubilación, pero encima hay un trato inhumano respecto a eso. Porque, por ejemplo, ¿ustedes saben por qué se produce esta modificación, para no llamar como, para ser preciso, respecto a lo que marcaba Leo antes, de decir, bueno, no dejan de cobrar, de tener gratis los medicamentos los jubilados, sino que hay una modificación en la cuestión? Porque eso es financiado con el impuesto país. Como en diciembre va a caer el impuesto país y es una medida que va a celebrar la población, porque va a abaratarle el Spotify o va a abaratarle incluso el viaje al exterior, no pueden decir no. La contracara de esto es que le aumentamos el precio de los medicamentos. Pero en definitiva es eso. Es un trato que se mira a través de una planilla de Excel y con una inhumanización, más allá de que sea imposible
de afrontar todos los gastos del sistema previsional, hay una falta de empatía y de trato humanitario respecto a los aparte- en el jubilados. modo de decir, ¿no? En el modo de En el modo de decir, decir. de no tener ningún tacto a la hora de pensar en herir cualquier susceptibilidad. Es un modo de decir completamente cruel, que no solamente te das cuenta en el momento que analizás ese discurso y a qué resultado lleva, a qué resultado vamos, sino en el modo de decir y dirigirse a un sector vulnerable. Y estamos de acuerdo que es hace años que es un sector vulnerable, históricamente es un sector Hace vulnerable. décadas, ¿no? Pero hoy en día hay un modo de decir que es muchísimo más cruel. Hay una falta de tacto absoluta. Bueno, eso marca claramente, fíjense, que creo que habla mucho de nosotros. Cuando Lucas, cuando Mateo, cuando Male, hablan mucho de la forma de decir, habla de cuánto nos encanta a los argentinos que nos vendan humo, que nos digan algo que nos suene lindo al oído y que después en definitiva termina siendo lo mismo. Pero lo que pasa es que te lo dicen lindo. Digo, y creo que acá hay un mea culpa que hay que hacerse muy grande. Y diciendo esto con respecto a lo que decía Fer antes, que cuando las cosas que vos decís, cuanto más oposición sos, más te aleja del poder, creo que hay la excepción que confirma la regla. Y esa excepción que confirma la regla es Javier Milei. Porque Javier Milei ha dicho absolutamente todas las cosas Esto no. que La nadie... No, pero digo, muchas de sus cosas de Sí, campaña coincido. que ha planteado eran todas aquellas cosas que nadie en su vida jamás hubiese votado o pensaban que nadie iba a votar y sin embargo terminó ganando con el 55%. Por eso los Igual- politólogos están sorprendidos y siguen analizando porque la figura de Milei es disruptiva, ¿no? Es algo atípico. Y Lucas No está sigue- como loco, no puede entender no nada. Igual sigue el es- arquetipo político común. Aplica el teorema de Baglini claramente porque cuando fue lo del ajuste lo paga la casta, claramente el ajuste no lo pagó la casta, lo están pagando los jubilados, lo pagan los trabajadores, así que realmente fue algo que no aplicó, que lo dijo en campaña y que después no lo llevó a cabo. Muy bien.